podcast. En este episodio tenemos al ingeniero César Luna. Nos va a hablar de ensayo de laboratorio. Lo vamos a dividir en dos episodios. El primero va a ser microestructura y propiedades, y el segundo va a ser vamos a ver pruebas mecánicas. No se lo pierdan. César Luna, Digital Podcast. Saludos. Ahora pasamos a la parte de propiedades mecánicas. Entonces, colocamos la pieza, en este caso, si nos pide en un diámetro o nos pide en una zona de un vástago, colocamos la pieza sobre la V en un durómetro y seleccionamos la escala adecuada. La escala adecuada típicamente es Rowell C. Entonces, esta implica una carga de 150 kilos. Primero una precarga de 15 kilos, luego una carga de 150 kilos. Y la dureza se define como la resistencia del material a la penetración. Entonces, una vez que se hace ese ensayo durante unos segundos, esa resistencia se ve reflejada con un nivel de dureza, los cuales sí hay patrones de dureza para poder verificar que estamos midiendo adecuadamente. Ahí estamos midiendo una propiedad mecánica, pero también depende el acabado. Entonces, nuestra pieza que vamos a verificar, conviene, si es un diámetro exterior, hacer un pequeño desbaste con una turbina. Turbina o una lija. ¿Para qué? Para que podamos remover el remanente del hollín o de pequeña cascarilla que podamos tener en la superficie. De tal manera que tengamos una zona un poco brillosa. Al poderlo tener de esta manera, la dureza que vamos a encontrar ahí va a ser muy similar, Carlos, a la dureza que se obtiene en la primera indentación. Cuando platicamos del perfil de dureza, la primera indentación va a ser muy similar a la que obtengamos de manera directa. Entonces, ahí ya decimos que lo estamos haciendo adecuadamente. No podríamos obtener una dureza de 63 Rowell C en la primera indentación en el perfil y hacer un ensayo de dureza en la misma zona, en la pieza completa, y que nos dé 58 Rowell C. Quiere decir que hay un error de preparación. Entonces hay que desbastar la superficie, y seguramente ahí me ha tocado esas experiencias de defender esos puntos. Cuando hay alguien que dice, yo recibí la pieza, le hice la indentación y está rechazada porque está baja de dureza. Y la primera pregunta es, oye, ¿preparaste la superficie? Es que es directo, pero tienes que preparar la superficie. Trae una serie de barreras pequeñas que te hacen que la variación te lleve hacia un valor más bajo de dureza Porque superficial. estás midiendo la dureza de las barreras que están antes de las piezas y promediándolas, Exactamente. ¿Cuáles supongo, son esas ¿no? barreras? Uh-huh. Claro, esas barreras es oxidación, esas barreras es cascarilla, esas barreras puede ser incluso una pequeña barrera o capa polimérica producto de un lavado. Esas piezas se lavaron y esas piezas también se les puso algún tipo de inhibidor de corrosión. Todas son pequeñas capas que si no las ves, pues sí las vas a poder verificar cuando ves la dureza baja. Entonces, un pequeño desbaste, dejar la zona brillosa para la medición de dureza Rowell C, ese es lo más adecuado. Y lo mismo se hace en la zona de núcleo. En este caso, se obtiene la galleta, se le llama así, o es un pedazo de la flecha o de lo que estamos verificando. Y también los diseños o las especificaciones te dicen, mida a 3/4, mida al centro, mida a tanta distancia si es que te lo pide, o te dice simplemente mida en el núcleo. Entonces, en el núcleo es en la zona central. Puede ser que te pida Rowell C o puede ser que te pida Brinell. Hay ciertos componentes, hay ciertos engranes que te piden en la zona más gruesa, en la parte media, checar, por ejemplo, con dureza Brinell. Y es otro Y ya ese durómetro Brinell lo total, puedes transformar. es otro durómetro totalmente, Es ¿no? otro durómetro, otro ensayo donde implica realmente es un equipo que tiene una esfera de acero al tungsteno endurecido de 10 milímetros y que se aplica una carga de 3.000 kilogramos fuerza típicamente para los aceros, 500 kilogramos para los aluminios, durante un tiempo de 10 a 13 segundos. Esa carga, esos kilogramos fuerza, después son medidos con un lente, se llama lente Brinell, y que tienes que medir de orilla a orilla ese círculo que te dejó.
para poder encontrar cuánto mide ese diámetro y de acuerdo a tablas de ASTM, poder encontrar cuánto es lo que equivale en dureza Brinell con 3,000 kilogramos. Esas son las pruebas de dureza, las pruebas mecánicas. De dureza. ¿Sí? Ok, pregunta. Pruebas Entonces, mecánicas. entonces tú dices Así. dureza superficial y dureza de núcleo. Supongo que usas Así la es. misma pieza, usas el mismo corte, o cuál es la manera de medir una pieza en superficie, como dices, la montamos, pero ¿cómo medimos la de núcleo? La de núcleo generalmente hacemos un corte Hay que hacer completo corte para para la de obtener núcleo y prepararla también. una... No, en este caso lo que haces es corte otra vez lento y sacamos lo que le llamamos típicamente una galleta. O sea, una rebanada, Ah, ok, ya, lo ya. más que se pueda paralela, para obtener, en este caso, y haces un desbaste manual en lija para quitar bordes, y lo que haces es la inspección directamente en el núcleo o a la distancia que te pida la norma, el estándar o el propio dibujo. Ok, y de nuevo te pregunto, que creo que ya lo contestaste, pero ¿cuáles son los errores más típicos? Supongo que no haber atacado la pieza donde vas a medir, en la dureza superficial. Errores típicos para la dureza superficial, como te decía, es el no haber desbastado. Sí. Típicamente, el que decir, tengo la pieza lista, dale ahí, ese es un error muy común. Otro error también que puede ser el extremo, usar una turbina y desbastar demasiado. Ya te llevaste ahí 10, 20 milésimas y dices, oh, sí me está dando suave, pues sí, pero estás haciendo un surco, ¿eh? Simplemente es quitar lo superficial. Típicamente se utiliza lija para que no haya un daño mayor. Y para la dureza de núcleo, lo más común de los errores es que cortemos la galleta de manera pues muy evidente que está chueca. Cuando la pones en el durómetro e incide, pues te va a dar una dureza que no es, en este caso, una medición errónea que te va a dar una dureza muy baja. Pero es fácil de poderlo ver porque vas a verificar que no está totalmente paralelo ese corte. Y ya con la experiencia, como te decía, es bien importante que las mordazas o las guías en la cortadora estén alineadas, estén bien ajustadas. Porque si tú pones para hacer un corte y tus mordazas están bailando o no están bien ajustadas, bien apretadas, cuando obtengas el corte vas a obtener una especie como de trapecio. Y aunque no sea perceptible, vas a ver diferencias en las durezas. Y obviamente el remover filos. No basta que tu corte sea paralelo, bien hecho, sino que también remuevas los filos de las orillas. Esos filos de las orillas va a hacer que tu probeta, que tu pedazo que obtuviste, esté irregular y pueda tener un movimiento quizás imperceptible, pero cuando hagas la carga ya sea de los 3,000 kilogramos para un Brinell o los 150 kilos para un Rockwell C o los 100 kilos para un Rockwell B, te va a dar una dureza baja. Algo que también creo que valdría la pena mencionar es cuando empiezas tu día, tienes que hacer tus ensayos con tu blog patrón para verificar que estén calibrados tus Puesto, durómetros. ¿Eso es todos los días o yo me estoy acordando mal? de acuerdo a CQI 9, sí tiene que ser todos los días. Lo que se hace es la verificación. Es verificación. Es decir, Bien. verificación, no calibramos. El equipo te mandas calibrar a un proveedor que está bajo la 17025 acreditado y te dice que tu equipo es consistente con patrones de estándares y que no requiere algún tipo de ajuste adicional y que es confiable bajo un certificado. Lo que hacemos todos los días es metemos un patrón, igual que está con su certificado, y verificamos y anotamos esas lecturas. De tal manera que vamos viendo si hay un deterioro o hay una tendencia para hacer un ajuste mecánico o volver a mandar a calibración el equipo. Entonces, previamente tus durómetros en Rockwell C, Rockwell B, Rockwell A, se tienen que verificar de manera diaria.
Y también cuando haces una prueba o un ensayo Brinell, también hay un block grande que tiene que hacerse sus huellas y El que no Briner es se el vale poderoso, rectificar ni mucho ¿verdad? menos. El más fuerte, el poderoso, el de 3,000 kilogramos. Sí. Y muy peligroso si no lo sabemos usar adecuadamente. Ok. Me tocó ver una mala experiencia ahí, te la comparto, se las comparto a los muchachos. Yo tenía meses de haberme integrado al laboratorio, mi primer trabajo, todavía yo estaba en la escuela, y me tocó ver una pieza que pusieron en un equipo Brinell, la cual la pieza, igual estaba una V, ponen la probeta, y en este caso, el Brinell lo que hacía era hacer esto. O sea, se ponía de esta manera, o sea, se giraba el indentador y te daba los 3,000 kilogramos. Una vez que terminaba, subía y hacía esto. Bueno, no estuvo bien preparada la probeta, lo pusieron, ahí, dale ahí rápido, porque urge, es un ensayo, como te digo, de 15 segundos. Se puso la pieza, se le aplicó la carga y cuando termina la carga, hace esto, o sea, la expulsa. Rompió la pared del laboratorio. Son 3,000 kilogramos que se están proyectando. Afortunadamente no había nadie frente al durómetro. Es una Estos bala, durómetros son de mucho respeto. es una Es, bala. es una bala. Es una bala y es una de las máximas que el ingeniero Julián Cava, volviendo con el ingeniero, me enseñó y nunca se me olvida. Y es de las máximas de que nunca se ponga usted frente al horno. Y la otra es tenerle respeto al durómetro Brinell. Padrísimo. Ahora, ya acabamos las pruebas, ya platicamos sobre la microestructura y sus propiedades y las pruebas mecánicas. Entonces, Uh -huh. en el reporte, generalmente, ¿qué es lo que siempre vamos a encontrar? ¿Qué, o sea, los máximos y mínimos de esto, estamos en rango, no estamos en rango, se pone una observación, se pone una imagen, la baquelita se resguarda, se le pone un número. Platícanos cómo sería un reporte efectivo, qué debe de tener. Y también estamos en la Okay. época que tenemos mucha información basura, mucho ruido, que también no, o sea, está de más. Ok. En este caso, la gestión adecuada es una vez que la probeta, o más bien que la pieza entra al laboratorio, se le asigna un número interno para la trazabilidad. Ese número interno del laboratorio coincide con la carga, con el operador, con el horario, con el número de parte. Todos los detalles van a ser trazados con ese número de reporte y que al final un sistema de gestión te va a permitir encontrar toda esa información. Entonces, tu reporte, ya la zona exclusiva del laboratorio te va a pedir las características como te comentaba. Te va a dar ejemplos típicos. Dureza superficial de 58 a 62 Rowell C. Es un rango. ¿Cuánto te dio? Hice mi ensayo y me dio 61.3. 61.3 HRC. Ok, dureza de núcleo. Te pide de 27 a 32 Rowell C. Ok, me dio 29. Pues 29.1 HRC. Siguiente característica, profundidad de capa efectiva. Puede pedir varias capas en varios lados. Entonces, pero típicamente capa efectiva. Si es un engrane en el diámetro de paso. En el diámetro de paso te pide de 30 a 45 milésimas a 513 Vickers con medio kilo. Entonces te pide de punto 3, de punto 30 a punto 50 HV 0.5. Eso te dice que es Vickers con medio kilo. No es lo mismo que lo hagas a un kilo. Puede haber variación. Y nos ha constado, cuando no conocemos bien la norma, nos metemos a pelear a veces sin saber cuál es el criterio de carga que nos pide esta prueba de microdureza. Entonces te pide de 30 a 50 Vickers con medio kilo y haciendo el ensayo encontraste 45. Los puntos, punto 45 milésimas de pulgada. Luego vamos a la parte de austenita retenida. Típicamente te piden máximo 20%.
o hay quien te pide 15. Entonces, de acuerdo a las cartas o al análisis de imágenes, si es contra carta, decimos, bueno, pues trae un 10% o trae 15% en la máxima. Si no, pues trae el 12.4 o el 11.3 o el 8.3% de ausencia de retenida de acuerdo al análisis de imágenes. Ese análisis de imágenes se lo puedes anexar o se guarda en tu computadora con el número de reporte para hacer la trazabilidad. Después verificas oxidación intergranular. En América se llama IGO IGO. y en Europa la conocen IGO y en Europa la conocen como GBO, como GBO, como Grain Boundary Oxidation, pero es la misma. Entonces, típicamente te pide 20 micras o lo que son 8 o 10 milésimas. Entonces, depende, como te digo, sea un barrido, cuál es la más grande, o realmente que le des un promedio. Promedio puedes tener pequeñas y grandes, pero si ya es el promedio, pues está adentro. O no, ¿verdad? Entonces, te pide 20 micras y encontraste 18.3 micras. Perfecto. Y ahora viene la no presencia de redes de carburos. Te pide no presencia de redes de carburos. Entonces ahí es que no hay, sin presencia. Y bueno, básicamente es eso. Te puede pedir presencia o más bien no presencia de ferrita libre en el núcleo. Entonces verificas y pues no hay. Eso igual lo tomas una fotografía en el centro, la guardas con el número de reporte, con tu microscopio óptico, a 500 aumentos, donde aseguras, verificas que en tu inspección no encontraste ferrita libre, que esto nos habla de un mal temple. Y bueno, ya que terminaste todas tus anotaciones, haces el sello, le pones el sello o la firma, donde está aceptado o rechazado, si está alguna condición fuera. Y si es el rechazo, pues toca meter el procedimiento que le toque a cada empresa de control de producto no conforme. En este caso, toda la carga, dependiendo de lo que tenga, tiene que ser sometido a un retrabajo o tiene que ser desechada previa desviación de un cliente. Y es como se almacena, en este caso la probeta, todo esto se le pone ese número de reporte físicamente, ya sea con lápiz eléctrico, con plumón, y se almacena. Esa probeta, tanto la que hicimos de núcleo, como la parte que hicimos superficial, como lo que es la pastilla o la cápsula en baquelita, se guarda en una bolsita o en un sobre con el número de reporte, quién fue quien lo hizo y se almacena. Y eso va con tu control de retención de muestras que pida la organización. ¿Y cuánto tiempo más o menos tienes que tener el archivo muerto para trazabilidad? O sea, las baquelitas, ¿cuánto tiempo en seco y 9, las piden que las guardes con los reportes? Al menos un par de años. O sea, el año pasado y el año calendario que se tiene, típicamente es como se almacena porque son muchísimas muestras. Claro. Pero hay organizaciones que te piden incluso 5 años, hay unos que te piden 10 años, hay quien te pide toda la vida del producto. Entonces es bien importante ver el requerimiento específico del cliente. Pero si no te lo piden, tu organización te dice cuánto es lo mínimo y típicamente es un año anterior al año actual para poder mostrar trazabilidad. Padrísimo, César. Creo que le dimos la vuelta. Ahora sí, desde que la pieza llega, ¿qué pasa? ¿Por qué máquinas van? ¿Cómo se mide? ¿Qué más? ¿Crees que nos haya faltado algo? Hay otras inspecciones como es medición de una capa nitrurada, medir la dureza de la capa nitrurada, medir en este caso la profundidad de capa en tornillos o en cuerdas. Típicamente la quinta y sexta cuerda son las que trabajan, entonces son las que verificamos en caso que te pida verificar. Básicamente son las pruebas del tratamiento térmico. Hay otras pruebas que se hacen en los laboratorios como es la parte de la verificación de la materia prima, que no tiene tratamiento térmico. O sea,
un material forjado, un material de fundición o de casting, tiene que ser verificado. En este caso, típicamente los aceros que se utilizan para forja, que vienen de colada continua, pues hay que verificar en ese caso el tamaño de grano austenítico, la dureza de núcleo, el nivel de inclusiones no metálicas, como te decía, la dureza de núcleo, la ausencia de fisuras, básicamente, otras pruebas que se pueden hacer como es los esfuerzos residuales de un shot pinning, que también son partes de muchas unidades de tratamiento térmico, es otro tema, pero también es interesante la medición de esfuerzo residual, una cámara salina para ver la resistencia a la corrosión de tornillos, de componentes que van en un exterior, en fin, hay una serie de pruebas de limpieza para verificar el nivel de suciedad que deja una pieza o que tiene una pieza al momento de ser embarcado. Hay un límite máximo en ciertas componentes para suciedad. Entonces son piezas que se lavan, se tienen que filtrar esa solución, cuantificar partículas. Todo eso lo hace el analista químico metalúrgico. Padrísimo. Hay un sinfín de pruebas, supongo, dependiendo de la aplicación. Hoy nos enfocamos en este podcast sobre todo Claro. al carbonizado, a las pruebas más estándares, más comunes, pero supongo que debe haber miles y n número de pruebas dependiendo de la aplicación, del material, del proceso, del tipo de tratamiento térmico, ¿sí? Pero muchísimas gracias, César. Yo he aprendido mucho, también me gusta hacer estos podcasts porque yo aprendo. Yo soy industrial, por la vida acabé en los tratamientos térmicos, pero me encanta aprender de la gente que realmente sabe el tema, expertos como tú, o sea, tienes un gran don de palabra, tienes un gran don de docencia, realmente todo súper digerible, muy ameno, muy dinámico de un tema que puede llegar a ser muy técnico. Te agradezco muchísimo, César. Por favor, sigue pasando estos conocimientos a las generaciones nuevas, a lo bueno, y me encantó que dijeras que hacemos las cosas bien en México. Podemos, o sea, las hacemos bien, hay mucho talento y hay que seguir ondeando nuestra bandera realmente con trabajo bien hecho para poner la vara alta con el talento y los profesionistas mexicanos. César, ha sido increíble platicar sobre todo el aspecto técnico, todo el aspecto metalúrgico, pero también eres un gran profesionista, eres un gran líder de empresa, estás a cargo ahorita de una responsabilidad muy grande en la planta donde trabajas. Entonces supongo que también tienes una inteligencia emocional fuerte, ¿sí? Si a ti te hubieran dado un consejo cuando empezaste, antes de conocer al ingeniero Julián Capa, cuando llegaste a tu laboratorio, a tus pruebas metalográficas, a tus prácticas profesionales, perdón, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho? ¿Qué has aprendido a lo largo de todo ese trayecto? Yo creo que lo más importante que yo me pudiera haber dado ese consejo o darle el consejo, y es lo que yo les platico a muchos de los jóvenes que van iniciando, es cómo manejar la frustración. La frustración nos impacta muchas veces por miedo, por impotencia, porque hay gente que sabe más que nosotros, porque hay gente que vemos su nivel de cómo ha ido creciendo y yo no he podido llegar a ese nivel. O a veces las cosas no nos funcionaron, no nos salieron como lo buscábamos, tomamos una decisión equivocada. Entonces, primero no tener miedo, buscar no tener miedo. Claro que somos humanos y nos sentimos envueltos en ciertos temores, pero me refiero a no tener miedo a tomar la decisión y aprender de nuestros errores. La frustración es algo que nos acompaña toda la vida profesional, no nada más al inicio. Pero precisamente de cómo manejar la frustración, de cómo manejar esa impotencia, de sentirnos solos, a veces, ¿a quién le pido un consejo? ¿Quién me va a ayudar? Y hoy en día los jóvenes son más autodirigidos, se documentan más en internet. Todavía yo soy quizás todavía de la generación pasada, donde pues yo tenía mentores, me acercaba con algún maestro, pero creo que no ha cambiado mucho ese aspecto. Creo que siempre vamos a estar
listos para orientar a la juventud. Un elemento bien importante para los que estamos en cierto punto de liderazgo es ser humildes, de compartir lo que sabemos, Enseñar. de que es una manera de trascender, Carlos, de enseñar como universitarios, como profesionistas, como profesionales. Nuestra obligación, creo yo, es compartir lo que sabemos, llevar el conocimiento a quien no lo tiene, enseñar, enseñar y enseñar. Es una manera de aprender, es una manera de volvernos a sentir vivos también como profesionistas. No lo sabemos todo, ni mucho menos. Tenemos cierta experiencia y tenemos cierto camino andado, y lo que buscamos es compartir nuestros fracasos. Entonces, el consejo que yo daría es cómo resistirnos a la frustración. Mi consejo es, como lo he aprendido, es teniendo disciplina, teniendo perseverancia, ir por lo que queremos, no renunciar a nuestros sueños, disciplina, perseverancia, y en consecuencia viene el éxito. Entonces, eso no quiere decir que los fracasos van a estar ausentes, pero nos va a dar una inteligencia emocional de cómo manejar las situaciones que no podemos a veces controlar, pero que sí podemos influenciar. Y en la medida que nosotros vayamos por el objetivo, en la medida que nosotros nos resistamos y busquemos ir hacia allá, hablando en términos metalúrgicos, qué tanta dureza superficial, pero también tenacidad, no nada más lo duro ayuda, sino también qué tanto eres para soportar, en este caso la tenacidad, que es la energía que se absorbe, ¿ya? Para poder, en este caso, un núcleo suave y una superficie dura, que al final es un tratamiento térmico, termoquímico. Buscamos la dureza superficial alta, pero un núcleo suave. No nos sirve ni una pieza totalmente dura, ni una pieza totalmente suave para hacer una fatiga. Y nosotros tenemos que a veces endurecernos un poquito con base a lo que aprendemos, a los fracasos, pero sin perder nuestra esencia humana de compartir, de ayudar, de emocionarnos, de maravillarnos con lo poquito, mucho que hemos hecho, pero que lo hacemos por México, que lo hacemos por nuestra familia, pero sobre todo que lo hacemos por nosotros mismos. Creo que eso es lo más importante, ser humildes, enfrentar la frustración con disciplina, perseverancia y éxito. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, César Luna, de los ingenieros químicos metalúrgicos con más experiencia en el ramo, un profesionista súper exitoso. César, te agradezco muchísimo todos los conocimientos que nos has pasado. Realmente me divertí, aprendí y reitero la gran persona y el gran profesionista que eres. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Necesitamos más gente como tú, César. Muchísimas gracias. Me gustaría recordar a la gente, estamos subiendo podcast todas las semanas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn. Sí, César, ayúdame a darle así. Ayúdame a darle así. Suscríbanse, Sí. denle like al canal. A todo el mundo les digo que cuando me llegue mi cheque de YouTube los voy a invitar a cenar. César, tú estás invitadísimo a esa gran fiesta de metalúrgicos. No se pierdan los podcasts de temas de expertos dados por expertos para ustedes cada semana. Es el Kidri Podcast. Nos vemos la siguiente semana.